Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, muy buen día, tengan muy buena tarde, independientemente de cuando nos estén escuchando. Un placer estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión, tengo como invitado a Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, que pues muchos de ustedes ya ubican, hemos tenido en el pasado también algunos lives. Y bueno, pues Leden es una empresa, una plataforma que permite ahorro y también obtención de créditos en Bitcoin y en stablecoins, además de ofrecer otro tipo también de servicios financieros que ahorita, bueno, Mauricio nos puede explicar un poquito más a detalle, pero el tema de hoy y la razón por la que invité a Mauricio es porque, pues, como muchos de ustedes saben, hemos tenido mucha incertidumbre en los mercados, específicamente hablando de cripto, derivado de cuando se da el colapso de Terra y eso generó una cascada de consecuencias o de olas que después empezamos a ver que había plataformas centralizadas, ¿no? O sea, que hacían finanzas centralizadas que estaban incurriendo en demasiado riesgo o que no tenían una gestión de riesgo correcta y eso ha también generado bastantes problemas. Entonces, bueno, como Leden es una empresa que forma parte de esta industria, pues obviamente surgen preguntas, ¿no? Surgen dudas que pues por eso invito a Leden, a Mauricio a compartir con nosotros, pues no nada más lo que están haciendo ellos versus otras plataformas que han tenido este problema, sino cómo están atacando, cómo se están previniendo, ¿no? Para que, pues nada, lejos de que eso ocurra, pues totalmente evitarlo y más allá de eso, pues que este ecosistema siga creciendo, porque yo creo que un principal efecto de esto es que mucha incertidumbre, muchas dudas también genera en la gente, ¿no? Los pequeños inversionistas, los retail, que son al final de cuentas los que meten su lana en estas plataformas. Entonces muchos están así como, no sé si deba de hacer esto o si a lo mejor es demasiado riesgo, entonces pues por eso me parece muy importante que nos dé su insight, Mauricio, además de que él está muy empapado de todo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico en todos los otros mercados, no nada más en cripto, ¿no? Y él tiene un canal también que les he recomendado anteriormente que se llama Leden, ¿no? En español, si lo quieren ver en español o en inglés, y pues ahí comparte muchísima información, muchos updates, noticias y cosas que están ocurriendo en los mercados. Pero bueno, no me quiero alargar más con la introducción. Ya tenemos gente conectada, nos está saludando Baena, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, pues bienvenido Mauricio nuevamente aquí al canal de Adiós a tu jefe. No, gracias Héctor y siempre es un placer poder venir y explicar y responder preguntas y digamos compartir información y contexto y color, como dicen aquí en Norteamérica, con respecto a lo que está pasando en los mercados y cómo ha ido navegando o manejando LED en esta situación y que te digo pues abiertamente que es muy diferente la situación en la que se encuentra LED a la que se encuentran otras plataformas. Eh, eh, Tu introducción estuvo bastante bien articulada, diría yo, porque como tú bien mencionas, estas cuentas para generar intereses con Bitcoin y USDC o stablecoins habían venido ganando muchísima popularidad porque estaban resolviéndole pues un problema a muchas personas querían ganar intereses tanto con sus Bitcoin que tenían como con sus USDC. El problema es que muchas plataformas que empezaron a ofrecer estos servicios empezaron a ofrecer tasas que estaban fuera del mercado, Claro. que eran insostenibles, y para pagar estas tasas y para atraer a más personas estaban incurriendo en cada vez más y más riesgo, más y más riesgo, y se hacían pasar por empresas que tenían controles de riesgo, digamos, por detrás, cuando en realidad ninguno de estos controles de riesgo existían, ¿verdad? Habían empresas como Leden que desde hace mucho tiempo venían, digamos, haciendo cosas como prueba de reservas. Nosotros tenemos haciendo estas pruebas de reservas ya casi 2 años. De hecho, la próxima prueba de reservas ya se completó. Le hicimos una al 30 de junio, va a estar disponible a nuestros clientes antes del final de este mes. Muy bien. Y estas son cosas que ninguno de las otras plataformas en esta industria hizo, lamentablemente. Bien. Y no es sorprendente que ahora, pues, bueno, esa es una de las muchísimas cosas que nosotros hacemos diferente. Otra, por ejemplo, es que de las primeras plataformas que empezaron a haber problemas fueron las plataformas que estaban utilizando finanzas descentralizadas para generar este interés. En Leden nunca utilizamos los activos de nuestros clientes para ponerlos en finanzas descentralizadas. No utilizamos
finanzas descentralizadas para generar interés para las cuentas de ahorro de nuestros clientes. Eso es una diferencia noche y día, porque habían miembros descentralizados que abiertamente contribuían más del 50% de la liquidez que había en estos protocolos. Y no es que agarraban los activos y los ponían en un protocolo, agarraban estos activos, los convertían a otro tipo de activos, los ponían en un protocolo, luego sacaban otro protocolo, otro activo prestado del mismo protocolo para ponerlo en otro protocolo, y hacían como una serie de cascada de trades, y nunca pensaron que iban a tener que devolver estos activos un día. Entonces, ¿qué sucede? Incurrieron varios problemas a mi humilde criterio. De los primordiales fueron involucrarse demasiado en finanzas descentralizadas. Esto los hirió o los afectó desde el punto de vista de que hubo hacks en estos protocolos que ya habían afectado algunas de estas plataformas mucho antes de que comenzara el tema de Terra. Comenzó el tema de Terra, muchas estaban muy adentro de este ecosistema en Terra y unas escaparon por milésimas, otras no pudieron escapar. Y eventualmente esto conlleva, bueno, el primer error fue utilizar finanzas descentralizadas altamente riesgosas y digamos, voltearse y decirle a los clientes que no estaban tomando riesgos, que podían sacar sus activos en cualquier momento cuando eso no era verdad. Claro, ese era uno de los eslogans, ¿no? Por ejemplo, Celsius. Era pues, tu dinero siempre disponible, una cosa así, ¿no? Y no tomaron las suficientes medidas para poder siempre poder responder al request de un cliente. Eso es lo más importante en este tipo de servicio. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero empezaron a agarrar activos y ofrecían tasas fuera del mercado, donde tenían que ir a tomar niveles de riesgo cada vez más altos para poder pagar estas tasas, para poder seguir atrayendo personas, porque no querían bajar las tasas a lo que era la realidad. Ese es el primer problema. El segundo problema ocurre en que empiezan a recibir un activo y muchas veces, como estaban en una carrera de aumentar su tamaño, se la pasaban era listando cada vez más activos. Entonces listaban Uniswap y el otro, y cada token que salía nuevo lo listaban. Hubiera o no hubiera mercado para prestar ese activo a nivel institucional. Entonces, ¿qué ocurría? Abrías la cuenta, caían estos activos, ninguna institución quería esos activos, tenías que ir a un protocolo de DeFi o algo a cambiar ese activo por algún otro que sí quisieran poner ese activo, ganar interés, y tenías un descuadre entre el activo que le debes al cliente y el activo con que le estás ganando intereses, ¿verdad? Ese fue el segundo error primordial que hicieron muchísimas o algunas de estas plataformas. El tercer error es que en las cuentas de ahorro o las cuentas de interés, como las llamaban algunas de estas plataformas, se entendía que eran cuentas en las cuales los clientes podían retirar sus fondos en cualquier momento, como lo es en Ledn, como lo ofrecían algunas otras plataformas. ¿Qué sucede? Muchas de estas plataformas están agarrando estos activos que pudieron, o sea, básicamente Héctor estaba mandando activos a una plataforma y la plataforma decía que los puedes sacar en cualquier momento y que estás ganando intereses, ¿verdad? Pero agarraba la plataforma e invertía esos activos en una inversión a 2 años. Claro. O a 3 años, o en equipos de minería que tienen un plazo de repago de 2 años, 3 años. Sí. ¿Y qué ocurría? Cuando la gente quería todo el retiro al mismo tiempo, no podías en ese momento liquidar esa inversión o liquidar esa posición. Era un plazo fijo, digámoslo así, entonces no podían. Correcto. Entonces estaban agarrando activos en variable y los estaban colocando a trabajar en fijo. Terrible. O sea, eso es terrible porque hay un descuadre de plazos. Claro. Entonces tenías descuadre de plazos, descuadre de activos, utilizando finanzas descentralizadas, increíblemente riesgosas. Y encima de todo esto había otro problema, digamos, que fue control de riesgos a nivel de contrapartes institucionales. Por ejemplo, en Ledn nunca tuvimos un crédito con Three Arrows. Que Three Arrows fue una de las instituciones que cayó, y la razón era porque Three Arrows no compartía, abiertamente no compartían sus estados, sus finanzas, sus reportes. Sí, no eran transparentes, ¿no? Con sus finanzas. No eran transparentes y nosotros nunca pudimos llegar a ese tipo de confort para trabajar con ellos. Por ende, nunca se realizó un crédito con ellos. Por ende, no estuvimos expuestos a Three Arrows. Claro.
Y esas fueron, yo diría, entre lo que hemos visto que ha ocurrido, las grandes diferencias de los errores, digamos, que se cometieron en estas otras plataformas. Primero, mal manejo de control de riesgos a nivel de finanzas descentralizadas, mal manejo de control de riesgos a nivel de plazos de los activos que se recibían versus cómo se ponían a invertir, descuadre del tipo de activos y mal control de riesgos a nivel de contraparte institucional, de esta misma selección de contraparte institucional. Eso, digamos, broad strokes, como dicen en Norteamérica, o digamos a 30.000 pies de altura, es el resumen que te daría con respecto a cuáles fueron estos grandes errores que se cometieron. Correcto. Muy bien. Y justamente esos errores que se cometieron y que pues mucha gente, digo, la mayoría de la gente pues nunca los vio hasta que de plano limitaron o no dejaron que la gente retirara su dinero. Y ya vimos algunas bancarrotas, ya vimos algunas liquidaciones. Pero bueno, todo esto que está ocurriendo, pues lo comentábamos un poco antes de empezar esta sesión, pues le ha pegado de alguna manera a la industria, ¿no? En cuanto a la confianza que tiene el público en este tipo de plataformas, porque bueno, al final de cuentas hay como dos bloques, yo lo veo así como CeFi, que es finanzas centralizadas, que es lo que estamos hablando ahorita, y DeFi, que es todo el ecosistema descentralizado, ¿no? Pero en CeFi es donde tuvimos estos problemas con empresas que no eran transparentes y todo esto que nos acabas de comentar, pero al final de cuentas, pues a Leden le afecta de alguna manera, pienso yo, en cuanto a pues que tiene que salir como ahorita, por ejemplo, a decir, miren, nosotros estamos haciendo esto bien, esto es lo que se hizo mal, pero ¿tú qué consideras que sean los principales retos que implica esto para Leden en este momento y cómo, pues, qué están haciendo, ¿no? ¿Cómo lo están enfrentando? Mira, yo creo que el reto más grande que hay ahorita en esta industria es confusión y desinformación. ¿Verdad? Hay una gran cantidad de rumores, cada día sale un rumor nuevo y muchos de estos rumores son sin base, son gente simplemente, ¿sabes? Diciendo, hey, esto... Claro, hay algunos que son... ¿Qué sucedió? Hubo 4 o 5, o bueno, no 4 o 5, un gran número de personas que empezó a sonar las alarmas cuando empezaron a ver en cadena las evidencias de los problemas que Celsius se estaban avecinando. Se empezaron a sonar las alarmas cuando empezó a colapsar el tema de Luna. Entonces, sí hay mérito a muchos de estos personas que quieren sonar las alarmas. ¿Qué sucede? Hay un momento de alta tensión en el ambiente, hay muchísimo, no sé cómo te explico, la gente no quiere verificar lo que lee muchas veces, simplemente asumes lo peor, estás en un momento donde ahorita quieres asume lo peor porque has visto lo que ha venido pasando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el reto más grande, diría yo, es, ¿sabes? Explicar o educar y hacer entender que los problemas que afectaron algunas de estas plataformas no están afectando a otras como leen porque tenemos una estructura completamente diferente. Y aunque muchas otras empresas se trataron de representar incorrectamente como empresas que manejaban riesgos, como empresas que tenían, que eran conservadoras, o no lo hicieron, ¿verdad? Y trataban de decir, somos como Leden, cuando en verdad no estaban haciendo nada de lo que estaba haciendo Leden. Y yo creo que a nivel de reto, pues lo más importante es que, ¿sabes? Hacer entender al público en general que no todas estas plataformas son creadas iguales, que hay grandísimas diferencias entre una plataforma como Leden y una plataforma como lo que fue Celsius. Eso lo hacemos a través de venir acá, dar la cara, responder preguntas, hacer nuestra prueba de reservas, que la seguimos haciendo constantemente. Antes del final de este mes, todos nuestros clientes la van a poder ver. Somos muy abiertos y hemos hecho Twitter Spaces, básicamente explicando estas mismas diferencias que te estoy contando acá, pero en otra plaza, tratando de hacer la difusión lo más disponible para las personas que se pueda, en inglés, en español. Hemos hecho blog posts. Y es básicamente educar con respecto a las diferencias que existen en estas plataformas. Y yo creo que parte de lo que va a ocurrir a raíz de esto que estamos viendo, que es algo para lo que Leden se ha venido preparando desde nuestros inicios, es regulación. Porque lo que va a ocurrir ahorita es que ya que hay personas que estaban utilizando Celsius u otras plataformas
que lamentablemente fueron impactadas. Y eso, de verdad quiero decir que yo no celebro que nadie haya perdido dinero, no tomo ningún tipo o sea, a mí o sea, de verdad siento muchísimo por las personas que fueron impactadas y de verdad si alguien que estaba escuchando esto fue impactado, lo siento por lo que ocurrió, lo que les ocurrió. Claro. Nadie gana cuando ocurren estas cosas y pues nada, yo creo que lo que va a hacer la regulación ahora es que va a decir, hey, ¿tú te quieres hacer llamar a ti una moneda estable? Uh-huh. Como lo quería hacer Terra o Luna. Muéstranos cómo estás manejando tus reservas. Demuestra que las reservas pueden ser auditadas. Si puedes hacer todas esas cosas, tú te puedes llamar un stablecoin y te vamos a dar una estampa de que eres una stablecoin certificada o regulada por nuestro gobierno. Y eso le va a dar gran confort a las personas para poder utilizar más de estos servicios. Usted, o sea, una plataforma que quiere ofrecer interés en este tipo de activos va a tener que dejarle saber a sus clientes cómo se están generando esos intereses, cuáles son los riesgos que se están generando o cuáles son los riesgos que se pueden percibir, cómo se están mitigando esos riesgos. Y tiene que haber muchísima más información para que una persona pueda tomar una decisión educada. Había en inglés la palabra es misrepresentation, y eso, eso se traduce a plataformas que están diciendo cosas que no hacen y están diciendo cosas que no son ciertas. Eso en la banca tradicional del día de hoy es ilegal. Un banco no puede promocionar una tasa si no la puede pagar. Un banco no puede... y estas regulaciones llegaron a esa forma final que tienen, lamentablemente por situaciones como estas que ocurrieron a través del tiempo, hicieron ver que era necesario esto para proteger al consumidor, porque al final del día hay actores malos. Claro. Que sabes, que toman, que se aprovechan, diría yo, de esto para causar, para hacer cosas que causan daño al final. Yo coincido contigo y en todas las industrias siempre vamos a ver participantes muy buenos, participantes muy malos, ¿no? Eso es, digamos, parte de... Y ahorita, bueno, como la industria como tal de finanzas centralizadas y descentralizadas, pues está realmente en pañales, ¿no? Realmente tiene muy pocos años, pues con mayor razón, ¿no? Vemos todo este drama, todo este tipo de problemas, hacks, colapsos económicos de plataformas que estaban haciendo malas cosas. Digo, es parte de lo que ocurre y como dices, nunca es agradable verlo. La verdad es que sí es muy, muy... pues triste, ¿no? Lamentable lo que ha ocurrido con la gente, por ejemplo, con lo de Terra, ¿no? Mucha gente perdió todo o muy buena parte de su capital y también con Celsius no saben realmente qué va a pasar, o sea, su lana no la pueden retirar y no saben si la van a poder retirar, porque al final de cuentas ese dinero forma parte de, ya ahora se convierte en una, digamos, una garantía que tiene la empresa para poder cubrir sus responsabilidades, o sea, no puede hacer uso de ese dinero y así están hechos los contratos, ¿no? En general, o sea, tú cuando metes tu lana a una plataforma, corres ese riesgo, ¿no? De que pues quede insolvente, que se vaya a la quiebra y que usen ese dinero para cubrir esa responsabilidad que quede. Entonces ese es un riesgo y por eso comparto lo que mencionas de que de aquí a 5 años, pues probablemente tengamos ya mucha más regulación en esto, porque al final de cuentas, como dices, es que CeFi para mí es como un banco, o sea, tendrían que funcionar muy similar a un banco, nada más que usan activos virtuales, activos digitales, como Bitcoin, como stablecoins, etcétera. Pero pues de ahí en fuera, o sea, su función es muy similar, que es captar recursos del público y prestarlos a cambio de un retorno, de un rendimiento, ¿no? Entonces, pues básicamente tendría que ser muy parecido, la regulación también. Pero bueno, ya veremos eso y yo creo que eso, como dices, va a beneficiar mucho a la gente y a la certidumbre que vamos a tener en el ecosistema, pero es parte, ¿no?, del proceso. Mira, hablando ahorita de los rendimientos, también es una pregunta que me han hecho mucho en la comunidad, ¿no? Siempre sale esa duda y no nada más con Leden, hablamos de todos, ¿no? O sea, ¿cómo es que generan esos rendimientos? Porque al final de cuentas, digo, yo considero que son los que están pagando ustedes, están totalmente en mercado, o sea, de hecho las han ido bajando en las tasas desde que yo comencé a usarlos. Hemos visto un decremento en las tasas. Entonces, eso lo veo bien porque se están ajustando a lo que el mercado puede pagar.
Pero al final, pues yo creo que vale la pena que nos des un poquito más de background sobre cómo generan sus rendimientos, cómo gestionan su riesgo. Ya nos dijiste que no usan DeFi, ¿no? Que eso tranquiliza a mucha gente, pero más allá de eso, que me gustaría que nos compartieras. Claro que sí, y con muchísimo gusto, porque para nosotros eso es algo que nos enorgullece mucho poder hablar transparentemente de cómo hacemos esto. En las cuentas de ahorros, nosotros tenemos dos cuentas de ahorro, en USDC y en Bitcoin. Y cabe acatar que esa selección de activos somos la única empresa que tiene cuentas de ahorros que ofrece solamente esos dos activos. Todas las demás empresas tienen cantidad y cantidad y cantidad de activos que, como te comenté anteriormente, no todos estos activos tienen una demanda institucional. Entonces, este hecho de tener un menú muy abierto de activos te crea también una carga operativa bastante grande, ¿verdad? Entonces, empezando porque con Leden el menú es muy cortico. Son Bitcoin y USDC, en nuestro criterio, los dos mejores activos que tienen mayor liquidez en el mercado y más demanda en el mercado. Para la cuenta de ahorros en USDC, la manera primordial en la que generamos esas cuentas de interés, perdón, esos intereses que le pagamos a las personas, es a través de nuestros créditos respaldados por Bitcoin que emitimos a otras personas. Entonces, por darte un ejemplo, si yo, Mauricio, pongo USDC en mi cuenta de ahorro hoy, pongo por decirte $2,000, y Héctor saca un crédito en Leden mañana de $2,000 y deja $4,000 en garantía de Bitcoin, ese USDC que se te presta a ti puede ser el USDC que Mauricio puso en su cuenta de ahorros, ¿verdad? Nosotros también trabajamos cuando tenemos, por decirte, exceso de dólares, cuando tenemos más USDC de lo que tenemos en créditos abiertos, también podemos prestar esos dólares a instituciones como lo son Genesis, que abiertamente trabajamos con Genesis, son la entidad más grande y con mayor historia en el mercado institucional. Han sido muy abiertos con cómo han ido manejando la situación en lo que va en estas últimas semanas y mantienen operaciones completamente normales. Y ellos son un grupo, por ejemplo, con el que nosotros trabajamos. En la cuenta de ahorros de Bitcoin, la mayor demanda para este tipo de préstamos a nivel institucional viene de entidades que utilizan estrategias neutrales, que no son direccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Una compañía como lo es Wintermute, como quien trabajamos, es uno de los market makers más grandes en la industria y de nuevo han tenido operaciones completamente normales en lo que va de estas últimas semanas. Para que la gente entienda qué hace un market maker. Un market maker es una empresa que se encarga de cerrar discrepancias de precio a través de diferentes exchanges. Por dar un ejemplo, puede haber una circunstancia en la que Bitcoin se puede comprar en $19,900 en Coinbase y al mismo tiempo se puede vender en $20,100 en Binance, ¿verdad? Y eso tiene que ser una transacción instantánea. Para poder realizar esa transacción, tienes que tener dólares en Coinbase para comprar a 19 y Bitcoin en Binance para vender a 20. Y tienes que tener los dos exchanges cargados para poder hacer esas dos transacciones. Entonces, un market maker que se encarga de cerrar estas discrepancias tiene que tener Bitcoins disponible como capital de trabajo para poder hacer esta actividad a través de diferentes exchanges. Y entre más Bitcoin, más puede cerrar estos gaps, ¿verdad? Más oportunidades puede tomar. Cuando el precio se mueve como se estaba moviendo en estas últimas semanas, eso presenta de hecho más oportunidades para un market maker. Estos son los momentos en el mercado donde los market makers quieren tener capital operativo para poder cerrar todas estas discrepancias. Wintermute es una de las empresas con las que nosotros trabajamos, a la cual le hacemos préstamos, y ellos hacen precisamente esta actividad. Ellos han venido básicamente, si quieren lo siguen, el CEO Evgeny es muy bueno en Twitter, muy activo en Twitter y ha dado muchísimo color en lo que va de estas últimas semanas. Ese sería otro ejemplo de otro grupo con el que trabajamos. Obviamente nosotros revisamos estados financieros de todos los grupos con los que trabajamos y tenemos un sistema muy estricto de cómo se ingresa, digamos, un contraparte al desk de Leden, pero al momento trabajamos con 6 son los contrapartes que tenemos. Okay. Y ellos son todos empresas, como te menciono, de altísima envergadura, que les hemos revisado estados financieros, etcétera, que entendemos sus actividades, nos hemos reunido con la gerencia, entendemos sus estrategias. Y en Leden también hacemos también nuestra diligencia de que nosotros también tenemos un equipo interno que puede verificar cuando un grupo nos dice, estamos haciendo esta estrategia, nuestro grupo puede hacer el backtesting
para ver que en efecto esa estrategia genera lo que ellos dicen que genera y que sí, en verdad nos pueden pagar lo que ellos dicen que nos pueden pagar. Eso de nuevo es para ponerte nada más, para darte, digamos, una idea o un color del nivel al cual nosotros profundizamos esa diligencia. Perfecto. Justamente ahorita estoy viendo sus tasas activas, porque bueno, la gente que nunca ha utilizado este tipo de servicios a lo mejor se está preguntando, y bueno, ¿qué ofrecen? ¿No? O sea, no me queda muy claro qué es lo que ofrecen. Entonces, nada más para recalcar un poco lo que comentaba yo al inicio, LEDE nos permite, por ejemplo, depositar ahí Bitcoin o USDC a cambio de un rendimiento. En el caso de USDC, las tasas actualmente aquí en el sitio web menciona que es de 7.5 anual. Y en el caso de Bitcoin es de 5.25% de 0 a 0.1 Bitcoin, y a partir, bueno, más de 0.1 empiezan la tasa baja, mejor dicho, a 2%, ¿no? Anual en Bitcoin, ¿no? En Bitcoin pagan rendimiento en Bitcoin y en USDC pagan el rendimiento en USDC, que USDC es una de las stablecoins más sólidas que existen en la industria. De hecho, ha crecido muchísimo en los últimos meses y es una de las más confiables también, ¿no? Entonces, es un stablecoin que sigue el precio del dólar. Entonces, básicamente estás depositando dinero en dólares, ¿no? Bueno, un activo que sigue el precio del dólar y genera rendimiento en ese mismo activo, que después puedes tú transformar en dólares si quisieras, ¿no? Ya tal cual, pero la idea es generar ese rendimiento, ¿no? Y por otro lado, puedes obtener créditos, que es, digamos, la otra cara que nos está explicando Mauricio, ¿no? De, ok, captan ese recurso y ¿qué hacen con eso? Bueno, pues lo prestan, ¿no? Pero también nosotros como usuarios podemos obtener préstamos ahí, o sea, convertirnos en una persona que toma de ese capital que están captando para poder, por ejemplo, usarlo para lo que queramos. Pueden sacar un préstamo para lo que ustedes quieran, dejando Bitcoin como colateral, por ejemplo, o bien pueden sacar un crédito para comprar más Bitcoin, ¿no? O sea, es el que se llama el famoso B2X, ¿no? Y bueno, también tienen un servicio de intercambio que también hacen básicamente entre Bitcoin y USDC. Hasta ahí es donde yo tengo información de los servicios que ofrecen al momento. No sé si en estos últimos meses han incrementado su oferta de servicios o eso es todo. Sí, de hecho lanzamos la hipoteca de Bitcoin. No, creo que no he estado en este canal desde que lanzamos la hipoteca de Bitcoin. Y la hipoteca de Bitcoin permite que la hipoteca de Bitcoin te permite a una persona que tiene Bitcoin, que quiere comprar una propiedad, usar su Bitcoin como garantía para comprar la propiedad. Por darte un ejemplo, si tienes 200,000, 300,000 dólares en Bitcoin, la hipoteca de Bitcoin te puede prestar otros 300,000 dólares o el monto equivalente al Bitcoin que tengas para comprar tu propiedad, y la propiedad pasa a ser colateral también del crédito. ¿Y eso qué permite? Primero, permite que la tasa sea un poquito más competitiva porque el costo de capital cambia. Y el segundo, permite que como el total del colateral, que ahora incluye una propiedad y Bitcoin, ese conjunto de colateral, esa piscina de colateral, si lo quieres llamar esto, es mucho menos volátil porque tiene este ancla de la propiedad que no tiene la volatilidad que tiene Bitcoin. Entonces, por ende, eso nos permite ampliar los tiempos que se le ofrece al cliente para poder enviar Bitcoin adicional en el caso de que haya un cambio en precio significante. Que eso cabe acatarlo con nuestros créditos respaldados por Bitcoin, ya que Bitcoin es la única garantía que se toma para emitir ese crédito. El precio de Bitcoin, si baja hasta cierto punto, de manera que el monto que se prestó se acerca al valor de la garantía, LEDEN debe tomar acción y vender Bitcoin para cerrar ese crédito, para no permitir que la garantía pase a valer menos que el crédito, obviamente. Eso ocurre en nuestros créditos normales. También es verdad para nuestra hipoteca, pero en la hipoteca lo que se puede ampliar es el tiempo que se le da al cliente para que responda. Y eso es un producto, fue la primera hipoteca Bitcoin en el mundo, que nos enorgullece enormemente, y estamos ya a punto de anunciar el primer deal en Ontario. El producto ya está disponible en Ontario, y muy pronto vamos a tener una publicación que la podré compartir con ustedes cuando ya tengamos la primera casa comprada con Bitcoin acá en Canadá. Pero es algo que nos enorgullece muchísimo, y estamos también trabajando en darle la opción a nuestros clientes de que puedan comprar Bitcoin en la plataforma y vender Bitcoin en la plataforma con su moneda local. Eso es algo que estamos trabajando país por país al momento. Ok. Esto de la hipoteca entiendo que lo están lanzando por ahora solamente allá en Canadá, ¿correcto?
¿tienen pensado hacerlo, por ejemplo, en Estados Unidos, México o algún otro país en el futuro? Y si es así, ¿como en cuánto tiempo? Porque entiendo que hay ahí algunos detalles adicionales que no es tan sencillo de realizar, ¿no? Correcto, la regulación para hipotecas, típicamente, o por lo menos en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, se hace a nivel de provincia o estado. Queriendo decir que no es tan sencillo como decir, ay, ahora las abrimos en todo Estados Unidos o en todo Canadá. Hay que ir provincia por provincia. Y ahorita mismo está disponible en Ontario, la provincia más grande acá en Canadá, y tenemos planes de irlo expandiendo a diferentes provincias de Canadá a lo que queda de año. Y en Estados Unidos probablemente va a ser para el primer cuarto del año que viene. Y los primeros estados que estamos viendo son obviamente los estados que tienen mayor cantidad de habla hispana, porque son donde tenemos más clientes. Y no sorprendentemente son los estados que están más cerca de la frontera sur: Claro. Florida, Texas, California. Muy bien. Eso va a estar muy interesante y abre una posibilidad también de mucha gente que, o sea, yo entiendo que la filosofía de Eden al final es de que no tengas que vender tu Bitcoin para poder utilizarlo como un activo, como lo que es, para poderte apalancar en algunas ocasiones, para poder comprar otras cosas, en este caso una casa, o usarlo para lo que tú quieras, y darle ese movimiento, al final de cuentas, darle ese uso, ¿no? O bien, si quieres simplemente tenerlo ahí para que genere un retorno también, pues es atractivo, ¿no? Ahí, pues, y eso me lleva a una de las últimas preguntas que tengo yo para ti, digo, a reserva de lo que la gente ahorita nos está dejando en los comentarios. Pues una de las preguntas también que tienen es, pues las personas que están empezando a lo mejor o que tienen Bitcoin, pero nunca lo han sacado, digamos, de su wallet fría, ¿no? Y la tienen ahí ganando cero, que es la tasa sin riesgo, digamos, cero en Bitcoin. Pero a lo mejor están pensando en utilizar algún servicio de este tipo para a lo mejor con una parte de su capital ponerla a trabajar, ¿no? O por sacar algún préstamo colateralizado, qué sé yo. Entonces, ahí yo creo que vale la pena que nos compartas tus recomendaciones, ¿no? O sea, ¿qué le recomiendas a estas personas que están evaluando utilizar tus servicios o los servicios de Eden o cualquier otra plataforma de este tipo? Mira, la recomendación que le doy es una recomendación muy Bitcoiner, es no confíes, verifica. ¿Ok? Hay maneras de verificar, haz las preguntas que quieras hacer. Y haz las preguntas, y si no y si no las responde, y si no te las responden puntualmente como tú las quieres oír, o no estás satisfecho con la respuesta, por ejemplo, cómo manejan los riesgos, qué hacen, qué actividades hacen para generar mi interés, o si estás hablando de custodia para que te den un crédito, es qué custodia utilizan, cuáles son las reglas, o en qué punto me van a liquidar el crédito, este tipo de preguntas. ¿Tiene o no prueba de reservas la plataforma? ¿Ofrece algún tipo de estándar o por ejemplo, te doy un ejemplo? USDC, la moneda USDC, el activo, publica prueba de reservas auditadas por Grant Thornton todos los meses en su página web. La puedes ver. Ledn cada 6 meses publica una prueba de reservas que cada uno de nuestros clientes puede verificar, no en la página de Ledn, en la página del contador público que nos hace la atestación. Eso es algo que no hace ninguna otra plataforma en nuestra industria. Y yo creo que se va a volver un requerimiento. Debería ser un requerimiento. Sí, Las personas deberían exigir este tipo de transparencia. Mi recomendación sería: hagan la diligencia, pregunten cómo gestiona el riesgo, insistan en que les respondan sus preguntas, porque muchas veces la gente hace la pregunta y le responden 2 líneas, ¿sabes? Que no dicen nada al final del día, y la gente, bueno, ya, no pregunto más. Eso no es una respuesta satisfactoria. Si una persona no está satisfecha con la respuesta, o pregúntala de nuevo, o no hagas una transacción con esa contraparte. claro. Entonces, mi recomendación sería: es tu dinero, es tu Bitcoin, es tu USDC, te debería importar muchísimo. Así que invertir tu tiempo para entender qué va a hacer una plataforma con tu dinero, con tu capital, es una muy buena inversión. Entonces yo lo que quería es que yo invertiría por lo menos 1, 2, 3 horas, dependiendo de lo que, si más vas a invertir, más horas. Sí. Pero 1 hora proporcional a lo que vas a invertir,
en llenarte de, o por lo menos construir una imagen de qué se va a hacer con tus activos, cómo funciona esta empresa para que te pueda dar la confianza necesaria para poder dormir al final del día. Correcto. Perfecto. Y bueno, para cerrar, también me gustaría que nos compartieras si tienen, estoy viendo que todavía tienen activo el programa de referidos. Yo tengo con ustedes un enlace de referido también que se los voy a dejar aquí en la descripción, que es adiosatujefe.com/Leden. Y bueno, ahí si deciden utilizar el servicio de Leden, pues les agradecería de antemano que usen mi enlace para que nos paguen una pequeña comisión. Según yo, son $10, ¿no? De comisión. Sigue siendo así, ¿verdad? Para ti y para la persona. Uh-huh. O sea que si depositas un mínimo $75 o 150,000 satoshis, que es 0.0015 Bitcoin, en una cuenta de ahorro de Leden durante 15 días o más, se tiene que hacer, ¿no? Ese depósito y dejarlo ahí 15 días o más. Entonces, siempre y cuando hagas ese depósito dentro de los primeros 30 días posteriores a la apertura de la cuenta, ¿no? Una vez que se cumplen esos requisitos, nos van a depositar $10 a cada quien, ¿no? De USDC, mejor dicho. Y ya con eso tú puedes volverlos a depositar ahí en ahorro o comprar lo que tú quieras, Bitcoin o retirarlo, ¿no? O sea, entiendo que no se queda ahí congelado ni nada, ¿no? No, y sugiero que, porque las transacciones de retiro, nosotros cobramos solo lo que necesitamos para cubrir las transacciones en la red, y la transacción de retiro en Bitcoin es mucho más barata que en USDC. Entonces mucha gente lo que hace es que convierte lo que quiera convertir a Bitcoin y lo retira de esa manera para ahorrarse un poco de los fees de Ethereum. Pero eso es solamente un tip que lo veo mucho que la gente lo hace. Entonces, sí, es mucho más barato retirar el Bitcoin que USDC. De hecho, yo así recomiendo que fonden también en Bitcoin y es mucho más económico. Y ya si quieren convertirlo ahí dentro de la plataforma USDC, pues está bien, ¿no? Y también comparto que las transferencias dentro del Leden son gratuitas. Si quieres enviarle USDC a una cuenta que está dentro del Leden o Bitcoin a otra cuenta que está dentro del Leden, no hay costo sobre la red porque es una transacción interna. Entonces, muchas personas no saben que le pueden enviar USDC desde su cuenta en Leden a otra cuenta en Leden de manera gratuita y no tiene que cubrir ese fee de la red del retiro de USDC en Leden. Excelente. Mira, si te parece bien, podemos pasar con algunas preguntas que tiene la comunidad rapidísimo. Claro. Para contestarlas antes de que te nos vayas. Bueno, mira, hay una pregunta de si se puede invertir en Leden o solo es para prestar criptos. Pues ya, y creo que ya le respondimos, ¿no? Pero, o sea, él llama invertir, entiendo que es como depositar, ¿no? Recursos para obtener un rendimiento, que eso es básicamente algo similar a un banco, por ejemplo. Correcto, si esa es la pregunta, sí, de hecho, puedes enviar tanto Bitcoin como USDC y en esos dos activos puedes generar intereses. Lo tenemos en Bitcoin se llama la cuenta de ahorros en Bitcoin, en USDC se llama la cuenta de ahorros en USDC. Invertir en Leden como empresa, no tenemos token, que de hecho es algo que nos enorgullece muchísimo porque los tokens, hay ciertas empresas que hacían ahorros y créditos y tenían tokens y trataban siempre de meterle el token a juro a la persona, cómpralo por esto, cómpralo por aquello, y nadie las quería al final del día porque no es invertir en la empresa, el token en verdad no es equity en la empresa. Entonces nosotros no queríamos crear una falsa ilusión de que esto iba a ser así, porque de hecho si lo haces, si las tokens son los que estas empresas dicen que son securities que no están registradas, de hecho son ilegales estos tokens. Entonces, no tenemos eso. Sí hemos recibido inversión de muchísimos inversionistas venture, como lo son Coinbase, como lo es Tenti, como lo es Whitestar, Kingsway. Como fondos, ¿no? Fondos de capital. Fondos de inversión, Susquehanna, etcétera, que nos apoyan, pero no se puede, digamos, invertir en la empresa de Leden todavía. Sí, cuando lleguemos a la bolsa, se va a poder. Sí, es una pregunta que también se me estaba ocurriendo, ¿no? O sea, que eventualmente yo pienso que el camino natural de todo esto, ya con las regulaciones y todo, sería que se convirtiera en una empresa que esté listada, ¿no? Una empresa tecnológica del Nasdaq, por ejemplo, ¿no? O algo así. Ese es el norte que llevamos. Y si todo sigue saliendo como está saliendo y seguimos ejecutando como hemos venido ejecutando, yo creo que eso es el futuro que queremos todos acá en Leden, de que podamos llevar esta empresa a un punto en el que la gente la puede ver como la envergadura que tiene cualquier uno de estos bancos mundiales, y yo creo que tenemos potencial para hacer eso y más
porque tenemos por primera vez rieles globales para acceder a estos servicios financieros, mientras que actualmente estas otras entidades financieras están muy limitadas geográficamente, y yo creo que esta nueva camada o generación de entidades financieras va a poder romper un poco, digamos, estas barreras y llevar estos servicios que la gente busca en mercados como los nuestros, pero que lamentablemente se los han quitado a la fuerza. Nosotros se los queremos volver a dar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo coincido que tienen todo para lograrlo. Les deseo muchísimo éxito, ¿no? La verdad ha sido padre ver cómo han venido avanzando y pues van por muy buen camino, la verdad. Los felicito. Y qué mejor prueba que esta situación que hemos estado platicando, ¿no? La coyuntura actual es, yo creo que la prueba de fuego, ¿no? Los que sobrevivan todo este tema en los próximos meses o años, pues van a salir muy fortalecidos, ¿no? Y van a ser los jugadores pues más importantes en la industria, sin duda, ¿no? Entonces, Eso es lo que esperábamos, y te soy sincero, yo no esperaba que iba a pasar tan rápido. yo Eh, tampoco. pero aquí estamos. Yo tampoco, la verdad sí nos agarró un poco de sorpresa todo esto, o sea, ver Bitcoin en $17,600 era impensable, ¿no? O sea, algo que yo no pensé que se volviera a ver, pero la verdad es que la situación macroeconómica como está ahorita, pues todo puede suceder, o sea, puede volver a tocar nuevos mínimos, puede ir incluso más abajo, digo, no sé si quieras tú especular ahorita con eso, pero la situación está muy complicada y tú lo sabes muy bien y lo has compartido y lo sigues haciendo, te he entendido, en tu canal de YouTube. Sí, mira, o sea, nadie tiene una bola de cristal, o sea, para mí es difícil, digamos, yo creo que como tú bien mencionas, hay bastante incertidumbre, porque además de que estamos con una inflación desatada a nivel global, tenemos protestas a nivel de precios de combustible desde Sri Lanka hasta Ecuador, eh, y tenemos China imprimiendo de nuevo. Hoy anunció China que está a punto considerando un programa de estímulos de un tamaño que nunca ha sido visto en China. Pero yo creo que donde nos lleva todo esto es que tarde o temprano, cuando introduces factores como una guerra activa en Ucrania, como los bancos centrales en concierto, bancos centrales occidentales, diría yo, porque no todos, pero los bancos centrales occidentales, todos están elevando sus tasas de interés a nivel astronómico. Japón está al borde, está subsidiando la gasolina, está subsidiando su tasa de intercambio. Argentina está al borde, no es tan grande como economía como Japón, pero creo que estamos a un punto, por los últimos 6 meses, desde noviembre, hemos venido en un punto donde se sentía que había muchísimos excesos en la economía, los precios de los activos estaban desatados y los bancos miraron a la economía y dijeron, vamos a acabar esta fiesta, vamos a empezar a subir las tasas, pero están enviando la economía a una recesión global. ¿Y qué pasa cuando hay una recesión global? Hay inestabilidad política. Y cuando hay inestabilidad política, los bancos centrales tienen incentivos a cambiar de postura. Y yo creo que ya estamos llegando a este punto porque los bancos van a subir hasta que la política no les permita más. Entonces claro, ellos han ido así y yo creo que ya ahorita están empezando a ver que ya se están empezando a prender las luces rojas, stop sign, tráfico aquí, tráfico allá. Entonces están empezando a bajar la velocidad. Ya en la Reserva Federal de Estados Unidos están pronosticando cortes de tasa el primer cuarto del año que viene. Primera vez que se pronostica un corte de tasa en los últimos 6 meses. Entonces ya estás empezando a ver, yo diría, las semillas de que la economía global está llevando a su límite de lo que puede tolerar a nivel de tasas y que los bancos centrales se tienen que preparar o para un cambio de gobierno a la fuerza o para un cambio de tasas voluntario. Esa es la coyuntura que yo estoy viendo ahorita. Y yo obviamente, por lo que hemos visto históricamente, cómo se desenvuelve todo esto es en tasas más bajas y estímulos otra vez para que todos sigan dando. Esa es mi humilde opinión. Obviamente, si no, la opción a esa es que sube las tasas hasta el infinito y te autonuclea tu partido político local. Y eso no creo que
que No. quiere ninguno. No, sí, yo creo que sí tiene mucho peso el factor político, sin duda, ahí juega determinantemente, pero pues la verdad es que yo como veo es que las tasas todavía pueden seguir subiendo un buen tramo, porque el desempleo todavía está muy, muy bajo, ¿no? Y pues aparentemente la economía está sólida, ¿no? Y o sea, yo pienso todavía un margen para seguir subiendo las tasas, porque ahorita el tema que todos lo tienen en la mesa es la inflación, ¿no? Entonces, quieren combatir la inflación también por temas políticos incluso. Entonces ese es digamos que el target, ¿no? Y la manera más eficiente de hacerlo, o la única más bien en la que lo pueden lograr es subiendo las tasas, aunque eso le traene a los mercados, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero bueno, no sabemos realmente. ¿Tú crees pero tú piensas que el piso todavía está más abajo en Bitcoin, en las criptos en general, o que ya estamos muy cerca de haber tocado? A lo mejor ya lo tocamos en 17. Yo creo que mirando los volúmenes y mirando la acción de precio que hemos visto, yo creo que hay probabilidad de que este 17.600 o 17.000 medios puedan haber sido, puede que haya sido el punto digamos, mínimo que vimos de inflexión, por mal llamarlo. De hecho, en el newsletter de esta semana, en el blog de esta semana, estuvimos mirando a los volúmenes agregados durante cambios de dirección en Bitcoin. Y generalmente cuando hay un cambio de dirección en Bitcoin, el volumen alcanza un nivel récord. El volumen transado durante esa semana llega a un nivel récord. Y de hecho, eso fue consistente en la caída de marzo del 2020, en la caída de mayo del año pasado. También lo vimos en esta vela semanal del 13 de junio. Y eso es consistente con posiblemente un cambio. Obviamente están las otras dos dinámicas, que es qué van a hacer los bancos centrales. Como tú bien dices, van a seguir subiendo tasas. La correlación de Bitcoin y el S&P 500 y el Nasdaq está muy alta, está al 75-80%. Sí. Y cuando hay muchísima incertidumbre en los mercados, todos los activos se correlacionan. Bienes raíces, porque todos los activos se financian. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando sube el costo de financiamiento, eso impacta el precio de todos los activos. Llámese bolsas, llámese acciones en la bolsa, llámese bienes raíces, llámese cripto. Entonces, cuando la Fed arranca en campaña, o todo sube o todo baja, todo se mueve como es difícil que hayan esas discrepancias entre precios de activos, porque el costo de financiamiento es una cosa que impacta tanto por todos lados. Es como por decir, un similar ejemplo sería el barril del petróleo y la inflación global. Tú no puedes detener la inflación global con un barril de petróleo vertical, porque la gasolina es la commodity meta. El precio de la gasolina impacta el precio de todo lo demás. Entonces, eso era lo que está viendo la Reserva Federal de Estados Unidos, que dice, yo puedo subir las tasas todo lo que quiera, pero si no resuelvo la traba que hay sacando combustible de Rusia, no voy a parar el precio del petróleo, por ende no puedo parar la inflación. Entonces, el problema está en que la Fed tiene solamente una manera de parar la inflación, que es destrucción de poder adquisitivo. Correcto. Pero cuando destruyes el poder adquisitivo y no puedes hacerle mella al precio de la gasolina, la población se te va a molestar igual. Claro, porque la inflación va a seguir arriba, pero la destrucción de la riqueza se va a ver. Entonces, ya se va a notar en la bolsa de la gente, ¿no? Entonces, por eso estás empezando a ver supuestamente propuestas para rebates o bonos para la gasolina en Estados Unidos. Y esto es una manera diferente de imprimir estímulos. Claro. Entonces, si la economía está llegando muy, muy al punto en el que ya no da más, y cuando la economía no da más, el gobierno sabe hacer una sola cosa: imprimir. No le va a quedar de otra. Y eso ya sabemos lo que le hace al precio de Bitcoin y de los activos. Sí, sería un cambio en la tendencia, ¿no? Sin duda, alcista. Digo, va a ser muy interesante ver cómo se desempeña en los próximos meses. Y sí, está bien complicado. La verdad es que nunca habíamos visto esto con cripto, o sea, con Bitcoin y con las criptomonedas en general, a ver cómo reaccionan, cómo se comportan, pero hasta ahora, pues como dices, están sumamente correlacionados con activos como el Nasdaq o el Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, bueno, mira, antes de dejarte ir, digo, no te quiero quitar más de la hora que tenemos programada, pero hay un par de preguntas nada más que me gustaría tocar. Y bueno, menciona Iván que qué pasaría con USDC si Coinbase quebrara, porque digo, es una moneda estable que está vaqueada, digamos,
por esta institución. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en el caso de que eso ocurra? Digo, no sé qué piensas tú al respecto, pero ¿cuál sería la consecuencia, no? Y en primer lugar, si es algo que podría ocurrir, ¿no? Claro, bueno, te doy, digamos, te la respondo, digamos, en base a lo que conozco y a todo el research que hicimos acá dentro del Eden para elegir a USDC. Y de hecho, aclaro que Coinbase es un inversionista dentro del Eden. Coinbase Ventures ha invertido en todas nuestras rondas, venture. Y tenemos una muy buena relación con ese grupo. ¿Qué ocurre? Coinbase no es Circle. Coinbase y Circle son dos cosas separadas. ¿Okay? USDC lo maneja una organización que se llama Circle. Coinbase es un miembro fundador de Circle, como lo son otras entidades financieras en Estados Unidos. Ellos son miembros fundadores, mas no son Circle. USDC lo opera un grupo independiente. ¿Okay? Este grupo independiente es centralizado, es un grupo independiente centralizado y también es una compañía. Ellos han levantado fondos, creo que la última ronda de ellos fue de 400 millones y ellos son el grupo que opera USDC. ¿Okay? El operador y las reservas también están separadas. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona manda $1 para comprar un USDC, eso entra en la cuenta de reservas de USDC. Eso no entra en la cuenta de ahorros de Circle para que lo gasten como ellos quieren. Eso tiene que entrar uno a uno a la cuenta donde están las reservas. Entonces, ¿qué ocurre? USDC como operador verifica, o lo que trata USDC de publicar cada mes con auditoría de Grant Thornton, es que en esas cuentas de reservas hay suficientes dólares como hay tokens USDC en circulación. Y que ese encuadre siempre está, ¿verdad? ¿Qué nos asegura eso? Que la entidad que maneja este stablecoin puede irse, puede desaparecer mañana, pero que los dólares que respaldan los tokens no van a ser impactados por ese evento, ¿verdad? De todas maneras, toda esta información y más la pueden conseguir en la página de Circle. Obviamente hay que hacer mucha tarea para ir buscando poco a poco las respuestas que te estoy diciendo, pero así es como la entiendo yo. Y gran parte de lo que nos dio a nosotros esa convicción para trabajar con USDC fue precisamente que ellos hacen prueba de reservas igual que nosotros, que hablan precisamente de en qué invierten esas reservas, que son en dollar-like instruments, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son cash or cash equivalents, como dicen en Estados Unidos, y que muy rápidamente, o sea, empresas como por decirte Tether, han dicho que ellos tienen créditos a empresas privadas como parte de sus reservas, ¿verdad? O cosas como Bitcoin como parte de sus reservas, que no estoy diciendo que esté mal, pero no son dólares. Y no son tan transparentes que exactamente con cuánto de qué tienen. Mientras que en Circle sabes que son todos dólares o instrumentos como bonos de la Reserva de Estados Unidos que son como dólares. Y es mucho más transparente con lo que respecta a cómo publica esa reserva. Sí, la verdad es que USDT, que es Tether, siempre ha causado muchas dudas, ¿no? Y siempre ha sido como un riesgo latente del ecosistema por la falta de transparencia, ¿no? A mí me da mucho gusto que USDC le siga ganando terreno de manera importante. También, por otro lado, DAI como stablecoin algorítmica respaldada en todo el ecosistema DeFi, ¿no? Es la que más se utiliza. Esas dos para mí son las más sólidas, las más confiables, ¿no? Y es donde las únicas dos que yo recomendaría utilizar, ¿no? Porque pues, digo, hay otras, pero ya hablando peras con peras, digamos, en comparación, pues yo pienso que son superiores, sin duda, ¿no? Muy De bien. acuerdo contigo. Y sí, digo, si tienen, como dices, si quieren ver más, ahí lo pueden ver en la página de Circle y ahí está toda esa información con mayor detalle, ¿no? Y bueno, por último, la pregunta de Jorge Forzuán de ¿qué pasa con Ether? ¿Por qué no la tienen contemplada o cómo la ven ustedes? Mira, nosotros somos muy conservadores con los activos que traemos a la plataforma. Ethereum es un activo que nosotros obviamente sabemos y nos han llegado bastantes solicitudes de nuestros clientes donde ellos quisieran tener Ethereum con nosotros. Obviamente es algo que estamos explorando y quisiéramos, obviamente, nosotros tratamos de traer a Leden lo que nosotros nos sentiríamos cómodos también invirtiendo nosotros.
tanto a nivel regulatorio como a nivel de inversión, etcétera. Y al momento, aunque se ha hecho muchísimos avances con el respecto a la postura la calificación regulatoria de Ethereum, si miras si miras, por ejemplo, la reciente propuesta de regulación que salió en Estados Unidos, el bill de Cynthia Lummis, senadora de Wyoming, ella claramente describe que Bitcoin es un commodity y que los stablecoins van a tener su régimen también, pero que lo que esté afuera de eso puede ser considerado un security. Entonces, esa diferencia en clasificación puede causar un gran impacto operativo para la empresa que maneje ese activo o no. Porque tienes que tratarlo, un commodity tiene que tener ciertos disclosures y procesos versus un security tiene que tener otro proceso completamente diferente. Entonces, nosotros hemos sido siempre muy conservadores y muy pacientes y lo que hacemos lo hacemos para muy largo plazo. Entonces, hemos estado monitoreando Ethereum, la seguimos monitoreando. Yo no tengo nada malo que decir con respecto a Ethereum, pero es algo que no te puedo, digamos, compartir una fecha o un día de que va a estar el Eden por día X o Y. Sí, tendría que haber más claridad, ¿no? A nivel regulatorio, también a lo mejor qué pasa con el merge, que todo suceda correctamente. Eso es otro, hay bastantes piezas moviéndose y lamentablemente, sabes, muchas personas hablan de cómo respondió DeFi durante estas movidas de mercado y mucha gente dice, no, mira, porque es transparente, no, porque es transparente, entonces estos protocolos fueron impactados o no. Pero es que DeFi fue lo que originó todo, fue Terra y Luna. ¿Sabes? El problema es que muchas de estas cosas que se crean en estos protocolos descentralizados y abiertos van a ser muy difícil de regular para un regulador. Y por esto es que yo creo que les va a costar llegar a un punto en el que puedan decir esto está bien, pero esto está mal, porque Ethereum es un animal como que habilita muchísimos casos de uso para otros productos financieros, para otros tokens. Entonces, como te dije, pues es algo que estamos mirando muy, muy de cerca y obviamente no queremos, o sea, siempre queremos darle acceso a la mayor cantidad de opciones para generar, para proteger sus ahorros de inflación a nuestros clientes. Y como te digo, nos encanta recibir este tipo de sugerencias y obviamente nosotros construimos para nuestros clientes, pero ahorita no tengo una fecha, digamos, que te pueda compartir con respecto a Ethereum. Claro, bueno, pues sí, sin duda va a haber mucho interés, ¿no? El que hay también más adelante lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero sí entiendo la complejidad que eso implica, ¿no? Y bueno, pero al final de cuentas, digo, igual yo pienso que Ethereum no, o sea, tiene un potencial muy grande, ¿no? Y dentro del ecosistema DeFi, pues domina y va a seguirlo haciendo, ¿no? Muy probablemente. Y bueno, todo lo que se viene con las actualizaciones y todo, pues lo apuntan a ser un activo sumamente atractivo, ¿no? En el corto, mediano, incluso largo, sobre todo largo plazo. Pero bueno, ya después nos dirás, ¿no? Y ojalá se pueda hacer algo ahí. Más adelante yo también estaré interesado en eso. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio. La verdad, no sé si quieras comentar algo adicional, adelante, con toda confianza, ya sabes. Antes de cerrar, la gente, ya respondimos las dudas que tenía la gente. Entonces, bueno, pues nada, no queda más que agradecerte, Mauricio, también el tiempo y la disponibilidad. No, mira, muchísimas gracias a ti y a tu comunidad, a los que han venido apoyando Leden durante los años. Te les doy mis más sinceras gracias por creer en nosotros y por, pues nada, por estar aquí, por escucharnos y por seguir apoyándonos. Y nada, darte las gracias, Héctor, porque para mí esto también esto es muy importante para nosotros poder siempre estar dando la cara, respondiendo preguntas, dejándoles saber a las personas, ¿sabes? Cómo estamos manejando la situación, cómo estamos, porque obviamente, como te digo, mucha gente que trabaja con nosotros tiene sus Bitcoin con nosotros, que a mí mucha gente me las describe como su activo más preciado después de sus hijos. Y nosotros nos tomamos esa responsabilidad pues Claro. muy en serio y queremos siempre que la gente sepa lo que estamos haciendo, porque nosotros trabajamos muy duro y muchas veces la gente no tiene los detalles o el color o el contexto de lo que estamos haciendo. Entonces todo esto me ayuda a mí y a nosotros como empresa a comunicar esto.
Excelente. Muy bien, Mauricio. Pues ojalá tengamos la oportunidad pronto de volver a tocar base contigo, para que en unos meses nos des un update de lo que estás viendo en los mercados, etcétera. Pero yo les invito a que pues chequen el canal de Mauricio, que tiene mucha información. Ahorita lo que comentamos fue una probadita realmente de lo cuando empezó a hablar de temas macroeconómicos, etcétera. Pero por eso está muy empapado de todo, porque cada semana hace un update, ¿no? Entonces, muy interesante lo que comparte allá. Les voy a dejar el enlace de su canal en la descripción por si le quieren echar un ojo. Y bueno, pues muchas gracias, Mauricio, nuevamente. Gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, que tengan excelente día a todos. Un abrazo.